Hola, hola. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llegamos a entender la mente humana? O hasta incluso porque hay veces que soñamos, sentimos, recordamos, o porque hay veces que no sabemos incluso hasta lo que sentimos. Y bueno, si tú también tienes todas estas preguntas y aún no tienes las respuestas, estás en el lugar correcto. Porque aunque muchas personas piensen que la psicología nació de la nada, están en lo correcto. La psicología fue construida durante los largos siglos con mucha filosofía, ciencia y bastantes, pero bastantes preguntas, como las que tenemos en este momento. En este video vamos a hacer un viaje por los hitos que marcaron la psicología, como antiguos filósofos, las neurociencias modernas. Quédate, porque vamos a experimentar toda la evolución de la psicología. Vamos a experimentar cómo evolucionamos y cómo todos los mitos pasaron a ser la ciencia de la psicología. A continuación hablaremos cómo la psicología tuvo una transición de filosofía a ser una ciencia. La psicología comenzó como una rama de la filosofía, explorando la mente a través de la reflexión especulativa. Sin embargo, en el siglo XIX trajo consigo un cambio significativo, ya que el interés por estudiar la mente desde una perspectiva científica, utilizando métodos de observación y experimentación, ofreciendo teorías basadas en la reflexión y la lógica, gracias a los avances en fisiología, la adopción del método científico y el trabajo de pioneros como Wundt, Fisher y James, la psicología se transformó en una ciencia autónoma. Como tercer punto, hablaremos de los autores más influyentes en la psicología. Principalmente, Sócrates creía que la mente humana era capaz de razonar, es decir, que las personas tienen la capacidad de pensar lógicamente y reflexionar sobre sus ideas y creencias usando su propia mente. Además, que la búsqueda de la verdad se encontraba dentro de cada persona. O sea, en lugar de buscar la verdad solo en el mundo exterior, que por ejemplo son los libros, enseñanzas de otras personas, Sócrates creía que cada individuo lleva dentro de sí las respuestas y la capacidad de descubrir la verdad a través del diálogo, la pregunta y el análisis personal. Esto se relaciona con su método conocido como el método socrático, que consiste en hacer preguntas abiertas y reflexivas para que las personas analicen sus propias creencias, emociones o comportamientos, en lugar de recibir respuestas directas. En la psicología moderna se aplica el método socrático, principalmente en terapias como la terapia cognitiva conductual, ahora de Platón. Este fue un discípulo de Sócrates. Platón creía que el alma de una persona no muere con el cuerpo, sino que existe eternamente. Platón pensaba que los seres humanos nacemos con un conocimiento que ya está dentro de nosotros, el cual se revelaba a través de la introspección y el pensamiento. También hablaremos sobre Aristóteles. Este fue alumno de Platón. A diferencia de su maestro, Aristóteles rechazaba la noción de conocimiento innato y defendía que todo lo que sabemos proviene de la experiencia sensorial, es decir, observando y experimentando el mundo con la vista, el oído, el tacto, el gusto. René Descartes, en el siglo XVII, cuyas ideas marcaron la transición hacia un enfoque más científico del estudio de la mente, es decir, llevando el estudio de la mente hacia un enfoque más científico. La mente es no física, relacionada con pensamientos y conciencia, mientras que el cuerpo es físico, o sea, materia. A pesar de ser separadas, creía que interactuaban entre sí. Su famoso principio cognito, ergo sum, que es pienso, luego existo, destacó que la mente tiene la habilidad de mirarse a sí misma y cuestionar su propia existencia. Aunque Descartes nunca estudió la psicología como ciencia, su forma de pensar basada en la razón, enfoque racionalista y su interés por cómo funciona la mente influyeron en el desarrollo posterior de la disciplina. Hablemos de cuando la psicología se convirtió en una ciencia independiente. La psicología, como ciencia de la conducta humana, se separa de la filosofía a lo largo del siglo XIX, desde el momento en el que sustituye el afán teórico y especulativo por el estudio experimental de la conducta. Se considera que el principal factor por el cual la psicología se separa de la filosofía es cuando en 1879 Wundt realiza el primer laboratorio de psicología experimental, el cual inicia en la comprensión de algunos procesos psicológicos básicos como lo son la sensación, la percepción, la atención, la memoria y la emoción. Iniciemos con el estudio de la conciencia. Wundt estaba interesado en entender cómo las personas perciben, sienten y piensan. Se enfocó especialmente en los procesos básicos como la percepción, la atención y la sensación. Luego continuó con el método de introspección experimental, donde los participantes entrenados describían sus experiencias internas, como lo son sensaciones, imágenes, sentimientos, en respuesta a estímulos controlados. Esta introspección era rigurosa y sistematizada, no espontánea. Luego vino el uso de los aparatos experimentales, en donde se usaban dispositivos para medir el tiempo de reacción, la duración de estímulos, etc. Ejemplo, cuánto tiempo tardaba una persona en reaccionar a un sonido. Por último, vino el estímulo-respuesta y tiempo de reacción. Uno de los experimentos típicos medía cuánto tiempo pasaba entre un estímulo sensorial, un sonido, con la reacción del sujeto, dando así paso a que la psicología se volviera una ciencia independiente. Bueno, como otro tema, hablaremos de los principales corrientes que marcaron la evolución de la psicología. Estos son sus enfoques teóricos. El primero es el psicoanálisis. Este fue fundado por Sigmund Freud a finales del siglo XIX. Freud propuso que gran parte de nuestro comportamiento está controlado por procesos inconscientes que son deseos y conflictos reprimidos desde la infancia.
Este enfoque ha sido criticado por la falta de evidencia empírica, pero implicando en la psicoterapia y la cultura en general, sigue siendo una referencia importante en el estudio de la mente. Como segundo, sería el conductismo, que surgió como respuesta a las teorías psicoanalíticas. Plantea cómo John Watson y Burrus Frederick Skinner enfatizaron la importancia del comportamiento observable y el aprendizaje a través de la experiencia. El condicionamiento operante y el entorno juegan un papel crucialmente importante en la formación del comportamiento. Como tercero, hablaremos del cognitivismo. Este emergió a mediados del siglo XX, en parte como reacción al conductismo. Este argumenta que el estudio de la mente era esencial para comprender el comportamiento. Psicólogos como Jean Piaget y Ulrich Neisser propusieron que los procesos mentales como la percepción, el pensamiento, la memoria o el lenguaje son fundamentales para entender cómo las personas interpretan y reaccionan ante el entorno. El cuarto es el humanismo. Este se desarrolló en los años 1950. Psicólogos como Carl Rogers y Abraham Maslow pusieron énfasis en la experiencia personal y el potencial de crecimiento humano. El humanismo destacó conceptos como la autocorrelación y el libre albedrío, considerando que las personas tienen la capacidad de tomar decisiones que le permiten alcanzar su máximo potencial. A continuación, les contaré sobre los hitos más significativos para el estudio de la psicología. En 1879, Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental, en donde da a entender que la psicología tiene su propio campo de estudio. Luego, en 1886, Freud, fundador del psicoanálisis, empieza a tratar pacientes en Viena, Australia. En 1900, Freud publica La interpretación de los sueños, en donde propone que los deseos o impulsos reprimidos en el inconsciente se agolpan en la conciencia durante el sueño. Luego, en 1903, Pavlov entrena a un perro para que se alivie al oír una campana, así convirtiéndolo en el primer ejemplo del condicionamiento. En 1907, Carl Jung publica La psicología de la demencia precoz, un concepto que se utilizaba antiguamente para describir la esquizofrenia. Luego, en 1920, Watson se convierte en el fundador de la primera escuela del conductismo, en donde creía que todos los pensamientos, sentimientos y acciones se dan a través del condicionamiento. En 1932, Piaget publica El juicio moral del niño, en donde argumenta que la moral en los niños es valorada como un conjunto de reglas en que el niño puede obedecer y comprender en mayor o menor medida. En 1938 se utiliza por primera vez la terapia electroconvulsiva, popular tratamiento entre los años 40 y 50 hasta hoy, donde se cree que es un tratamiento muy efectivo para pacientes con mayor frecuencia en depresión severa. En 1962, Albert Ellis publica La razón y emoción en psicoterapia, que conduce al desarrollo de la terapia de comportamiento y motivo racional. Y por último, en 1967, Aaron Beck publica que los pensamientos son de importante influencia en la depresión y es el fundador de la terapia cognitiva conductual. A continuación, les contaré las teorías más influyentes para la psicología. Empecemos por el desarrollo cognitivo de Piaget. Esta teoría intenta exponer cómo los niños y niñas van construyendo un modelo mental del mundo que les rodea. Este proceso abarca el desarrollo evolutivo del niño de 0 a 6 años. Según Piaget, esta etapa era crucial para la construcción inicial de esquemas mentales básicos. Antes del trabajo de Piaget, el supuesto común en la psicología era que los niños eran pensadores menos competentes que los adultos. Sin embargo, Piaget demostró que los niños veían el mundo de una manera totalmente diferente. Piaget defendía que los niños y las niñas nacían con una estructura mental muy básica, la cual era heredada genéticamente y evolucionada. A continuación, les contaré las teorías más influyentes para la psicología. Empecemos por el desarrollo cognitivo de Piaget. Esta teoría intenta exponer cómo los niños y niñas van construyendo un modelo mental del mundo que les rodea. Este proceso abarca el desarrollo evolutivo del niño de 0 a 6 años. Según Piaget, esta etapa era crucial para la construcción inicial de esquemas mentales básicos. Antes del trabajo de Piaget, el supuesto común en la psicología era que los niños eran pensadores menos competentes que los adultos. Sin embargo, Piaget demostró que los niños veían el mundo de una manera totalmente diferente. Piaget defendía que los niños y las niñas nacían con una estructura mental muy básica, la cual era heredada genéticamente y evolucionada. Continuemos con los experimentos conductistas, iniciando por el de Watson, que es considerado el padre del conductismo, ya que este rechazaba la idea de que el cuerpo y la mente estaban separados, haciendo un experimento llamado el pequeño Albert. Este experimento consistió en que a Albert, un pequeño de 11 meses, se le presentaron diferentes animales peludos, a ver si este presentaba algún tipo de reacción o temor hacia ellos. Albert no presentó ningún temor hacia ellos, así que le presentaron una rata blanca. Detrás de Albert comenzaron a golpear una barra de metal muy duro, en repetidas ocasiones. Al escuchar esto, Albert, al solo con ver la rata blanca, comenzaba a llorar, y esto sucedió con todos los animales. Con este experimento, Watson postula que la conducta es una respuesta a estímulos y que el comportamiento puede ser modificado a través de estímulos. Continuemos con el experimento de Pavlov. Pavlov fue quien dio pie al condicionamiento clásico, demostrando que se pueden condicionar respuestas a través de la asociación. Esto lo demostró con un experimento llamado el perro de Pavlov. Pavlov se dio cuenta que su perro, al ver su plato de comida, empezaba a salivar. Así que Pavlov, mostrándole el plato de comida y haciendo sonar una campana al mismo tiempo, en repetidas ocasiones, logró que su perro, con tan solo escuchar el sonido de la campana, empezara a salivar, así asociándolo con la comida. El conductismo de Pavlov se basaba en el principio del estímulo-respuesta, donde explicaba que una conducta es la reacción a un estímulo en específico.
Ahora les contaré sobre las investigaciones de la memoria y la neuropsicología. El estudio de la memoria en neuropsicología es vital para comprender cómo el cerebro almacena y recupera información y cómo estas capacidades pueden verse alteradas por diversas condiciones neurológicas. La evaluación de la memoria implica diversas pruebas diseñadas para medir la capacidad de almacenamiento y recuperación de la información. Las pruebas más comunes incluyen la prueba de aprendizaje de California y la escuela de memoria de Winchester. Estas herramientas ayudan a identificar los tipos y grados de déficit en pacientes. Los trastornos de la memoria pueden surgir de diversas condiciones neurológicas, como lo son la amnesia, la demencia o un traumatismo cerebral. El tratamiento depende de las causas subyacentes. El tratamiento puede incluir terapias cognitivas, estrategias de compensación y en algunos casos medicamentos. Y por último, hablemos de los avances en la psicología social y cognitiva. Los avances en la psicología social han abarcado múltiples áreas gracias al desarrollo de nuevas metodologías. Estos son los principales avances. La neurociencia social, en donde se integran imágenes cerebrales para estudiar procesos sociales como lo son la empatía, el prejuicio o la toma de decisiones. Identidad y grupos sociales. Se investiga cómo las entidades sociales múltiples interactúan con diferentes contextos. Y por último, moralidad y comportamiento prosocial. Se ven estudios sobre cómo se desarrollan las normas morales en grupos y cómo varían entre culturas. También están los avances en la psicología cognitiva. Los modelos computacionales y simuladores, donde se desarrollan modelos más precisos que simulan los procesos mentales, como el aprendizaje en reconocimiento de patrones, la solución de problemas y la toma de decisiones. También están los avances en la memoria y atención. Se ha profundizado en la memoria del trabajo, la memoria a largo plazo y sus mecanismos de codificación y recuperación. Y por último, la cognición social, que se ha avanzado en entender cómo las personas perciben, interpretan y responden a las interacciones, emociones de otros. Hablaremos los avances en psicología y cómo han impactado en áreas prácticas como la salud mental, la educación y el desarrollo organizacional. El primero es la salud mental. El campo de la salud mental ha sido uno de los más beneficiados en el desarrollo de la psicología. Antes, las enfermedades mentales solían ser estigmatizadas y malentendidas, con tratamientos poco efectivos, y los avances en psicología han llevado a, por ejemplo, mayor comprensión de los trastornos, como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. También otro ejemplo sería la terapia cognitiva conductual. Como tercer ejemplo es la neurociencia. Segundo está la educación. La psicología ha transformado la educación al brindar una comprensión más profunda de cómo aprender los estudiantes y cómo se puede optimizar el proceso de enseñanza. Uno de sus ejemplos es la mejora de las metodologías de enseñanza. Otro ejemplo es la detección y atención a necesidades educativas especiales. Y como tercer ejemplo es fomentar la motivación y el compromiso. Como tercero es el desarrollo organizacional. La psicología organizacional ha revolucionado la forma en que las empresas entienden y gestionan su capital humano, mejorando el rendimiento, la satisfacción y el bienestar de los empleados. Uno de sus ejemplos es la mejora en la selección y reclutamiento del personal. Otro de sus ejemplos es fomento de un clima laboral positivo. Y como tercer ejemplo es la gestión del cambio organizacional. La neurociencia y la psicología tienen como objetivo obtener una comprensión más profunda del cerebro y la mente. Por eso les voy a contar la influencia de la neurociencia y la tecnología en las investigaciones actuales. Al registrar las respuestas conductuales y fisiológicas a estímulos o situaciones, podemos reconstruir y analizar cómo nuestro cerebro procesa esta información. Esto se puede hacer en el laboratorio, pero gracias a los avances en flexibilidad y precisión, ahora se pueden trasladar estos experimentos a contextos más reales. Capaces de realizar estudios fuera del laboratorio es un activo que amplía las posibilidades de experimentación en cualquier campo relacionado. Existen dos puntos remarcables para entender la conexión entre la psicología y las neurociencias. Las mejoras sustanciales en el abordaje de lesiones. La fusión de estas dos ciencias ha transformado radicalmente el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales. La disciplina de la neuropsicología emerge como un faro de esperanza al unir los principios de ambas disciplinas, ya que este enfoque integrador trae avances notables en el abordaje de deficiencias cognitivas originadas por lesiones cerebrales. Por ejemplo, la neuropsicología no solo se limita a identificar las áreas afectadas, sino que también se enfoca en realizar terapias personalizadas que aprovechen la plasticidad cerebral. Mediante la comprensión profunda de la intervención entre el cerebro y la conducta, los profesionales de la neuropsicología pueden adaptar las intervenciones para maximizar la recuperación y mejorar la calidad de vida de los individuos. También ayuda a la identificación de trastornos psicológicos. Al destacar los fundamentos biológicos subyacentes a estas condiciones, se desmontan mitos arraigados y se desdibuja el estigma social asociado. Actualmente vivimos en un mundo que cambia a la velocidad de la luz. La tecnología, las redes sociales, la crisis global, cada avance trae nuevos desafíos para nuestra salud mental. Y la psicología como ciencia no se podía quedar atrás. Igualmente también tenía que evolucionar. Queremos hacer un poco el repaso de la psicología, cómo empezamos y cómo fuimos evolucionando para así revisar actualmente cuáles son los desafíos que tenemos. ¿Listo? Entonces, recuerden que al principio empezamos a buscar respuestas en el inconsciente y después empezamos con el conductismo, que se centraba más que todo en nuestras acciones y no tardamos en saltar al humanismo, que se identificaba más que todo en el bienestar y en el potencial humano. Listo. Ahora sí, teniendo esto en cuenta, vamos a revisar los desafíos que tenemos actualmente. ¿Sabían que actualmente contamos con problemas que antes ni existían?
como ansiedad por estar siempre conectado, soledad a un mundo hiperconectado, dudas existenciales en crisis económicas y climáticas, nuevas formas de identidad y relaciones en la era digital. Y la psicología no se ha quedado atrás. Hoy en día, la psicología se moderniza y se adapta a los nuevos cambios del mundo. Actualmente cuentan con terapias en línea online que se pueden tomar desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora. También psicólogos positivos que fortalecen y cultivan el ser humano. También neurociencias que estudian cómo funciona realmente el cerebro. La mente humana sigue cambiando y la psicología sigue evolucionando con ella, para acompañar, comprender y ayudarnos a construir un mundo más sano, justo y humano. ¿Sabían que la psicología está en diferentes campos, como la educación, el deporte, la salud, ayudándonos a mejorar la calidad de vida y comprender el comportamiento humano? ¿Sabían que hoy en día existen como más de 10.000 apps para la salud mental? ¿Sabían que el primer laboratorio de psicología se creó en 1879? ¿Sabían que la psicología, antes de ser una ciencia independiente, fue una rama de la filosofía? La psicología cognitiva nació como reacción al conductismo.